el tiempo para poder, hermano, enseñar. Amén. Así que una de las cosas, hermano, que nosotros vemos como hijos de Dios en el tiempo que vivimos es que hay muchas veces, hermano, mucho legalismo, a veces lo que se llama legalismo, o mucha gente que no participa de muchas cosas, pero hasta cierto punto es algo bueno. Pero hay unas cosas que a veces la gente como que dice, no, esto no, pero es por causa de ignorancia, por causa de que la gente no sabe. Y en otras ocasiones la gente cree que está haciendo bien, haciendo unas cosas que tal vez no están bien. Así que una de las cosas que en ocasiones dentro de la congregación se han tratado de cuidar es los deportes. Muchas veces la gente le gusta hacer deporte, a la gente le gusta jugar algún deporte, pero a veces hay gente que no hace nada de esto porque tienen un concepto de que es algo malo, de que no es algo correcto. Pero vamos a ver a la luz de la palabra, hermano, esto que es algo importante, porque hay dos maneras de practicar el deporte, y una es la correcta, la que vemos conforme la Escritura, y otra es la que nos lleva a hacer cosas negativas, a hacer cosas que no son de Dios, porque aún en esto nosotros vemos que el enemigo todo lo distorsiona, hermano. El diablo no es dueño de nada, el enemigo no es dueño de nada, pero las cosas él muchas veces las ha distorsionado, como lo ha hecho desde el principio, para dañar, para afectar a la humanidad. Así que vamos a ver, mire esta porción primeramente acerca de lo que es jugar. Isaías 11:8 dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Dice esta versión. Está hablando de la restauración, hermano, de los tiempos, y la Escritura nos enseña que en aquel tiempo ya no habrá lo que hoy hay con las serpientes, que ya no habrá lo que hay con el lobo. Usted lo puede revisar ahí, y dice que incluso el pastor estará, hermano, ahí, y estará también el lobo con la oveja, y dice que ambos comerán paja. ¿Sí lo ha leído, hermano? Y nosotros podemos ver que en la restauración de los tiempos va a haber diferentes cosas que van a cambiar. Pero aquí más que nada lo que quiero que veamos es la palabra jugará. ¿Por qué se usa esa palabra jugará en relación a la restauración del tiempo? ¿Por qué se habla de esta palabra jugará? Y nosotros vemos esta palabra en el hebreo que es shah, que quiere decir una buena aceptación, pero está hablando de divertirse, está hablando de jugar. Y usted puede ver que ahí dentro de toda la definición, usted sabe que las palabras en hebreo tienen mucha definición, tienen mucho significado, pero uno de estos, hermano, de esta palabra quiere decir divertir o divertirse, de tal manera que nosotros podemos entender que en la restauración, porque a veces la gente, mire, cómo es la gente a veces que piensa que la gente cuando no tiene un conocimiento de la palabra bien, hermano, cuando no sabe leer la Escritura, piensa que allá en el cielo es como, no sé, como si estuvieran todos así, hermano, y sin ningún ruido, sin ninguna cosa más. Sin embargo, la Escritura nos enseña algo muy diferente, y incluso dentro de la restauración nos enseña también. Mire, por ejemplo, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, no quiero meterme mucho a eso, pero se lo voy a mencionar. La Escritura nos enseña que hay un arco iris rodeando el trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted lo puede revisar en su Biblia, y dice que, hermano amado, hay que ese trono, dice la Escritura, que hay una emanación de luz. Entonces imagínese los colores que hay dentro, hermano, cerca del trono de Dios, los seres que están ahí. Y, hermano, es importante poder entender eso. Por eso a veces hay gente que en los lugares donde se congregan no ponen colores, no ponen, hermano, aquí como nosotros que tenemos telas, que tenemos algunas cosas, adornos, porque nosotros vemos que en el cielo, hermano, hay eso, que en el cielo Dios le agradan, hermano. Él creó, Él es el dueño de los colores, Él es el dueño de todas las cosas, y nosotros vemos ahí reflejado en el trono. Usted lo puede buscar en su Escritura para que vea que no estoy inventando. Pero también nosotros nos damos cuenta que hay una restauración de lo que es jugar, de lo que es divertirse, hermano amado.
Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el tiempo de la restauración nos muestra la Escritura que hay tiempos para jugar, así como existen en la tierra el día de hoy. Pero como le digo, ¿cuál es el propósito de jugar? Mucha gente podría decir, yo no veo nada de espiritual en eso. Bueno, usted no lo verá así, pero a mí la Escritura me enseña otra cosa. Ya lo leímos, ahí me enseña que va a haber una restauración y que va a jugar el niño. Ok, entonces nosotros vemos que hay una restauración. ¿Y cuál es el propósito, hermano, de esto? Ahora, vivimos en los últimos tiempos y debemos saber lo que sí podemos hacer para no estar sucios en nuestra conciencia, escondiéndonos de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque, hermano amado, usted sabe que hay gente que le gusta jugar y a veces hasta dice, no, pero es que es malo, en la iglesia dicen que es malo, y a veces hasta la gente se esconde para hacer lo que hacen porque piensan que es malo, aunque no sea. Es como, por ejemplo, hace mucho tiempo mucha gente decía que la televisión es mala. Y por ejemplo, hay aspectos, hay parámetros también, porque depende mucho de lo que está viendo uno en la televisión, si es bueno o es malo. ¿Sí me entiende? ¿Pero por qué? Porque asimismo todas las cosas son de dos filos, hermano. Las cosas pueden ser usadas para bien o pueden ser usadas para mal. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, hace tiempo nos platicaba el apóstol que él, su pastor, decía en la iglesia que la tele no era buena, que no hay que tener televisión en casa, hermano. Y dice que él un día fue a la casa de su pastor y entonces no recuerdo por qué estaba ahí, pero tenía tele en la sala, tenía tele en el cuarto, hasta en el closet casi tenía tele, hermano. Y entonces dice el apóstol que pues por qué predicaba en la iglesia que no era buena la tele y en su casa tenía televisiones por todos lados. Entonces así muchas veces es también con el deporte. Como la gente no tiene a veces el conocimiento de lo que es el deporte, de lo que es jugar, de lo que es divertirse, pues tiene a veces un mal concepto y dice, no, es que es malo, pero por eso hay parámetros, hermano, de lo que es el deporte. Y nosotros podemos ver en la Escritura el origen, hermano. Es decir, que hay cosas que en la tierra se hacen, se practican, pero su origen se tomó de cosas celestiales, incluso de cosas que el mismo Señor hace. Y nosotros podemos ver, hermanos, algunos de deportes escriturales que aún se practican en la tierra, pero que se da testimonio, hermano, que Dios también lo hace. Es decir, de que se inició, tuvo un origen, y el hombre de alguna manera, inspirado en su espíritu, tomó esto para hacerlo sobre la tierra. Por ejemplo, mire, la Escritura dice en Job 41:1, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Ahora usted me podrá decir, aquí está hablando de la pesca, pastor, no tiene nada que ver. No, pero si usted sigue leyendo, dice, jugarás con él. Entonces usted se puede dar cuenta de que no nada más está hablando de lo que es la pesca. Incluso en muchos países la pesca es un deporte, así es como lo ven. Pero bueno, mire, nosotros vemos aquí, sacarás, le dice, tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Mire qué tremendo, hermano, que el libro de Job es uno de los libros más antiguos, hermano, de la Biblia, mas sin embargo habla de anzuelos, de cuerdas para pescar y hasta de arpón de pescadores. Mire, Job 41:7 dice, ¿cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza? ¿Sabe que el libro de Job, hermano, aproximadamente es como de unos 5,000 años atrás? Y ya se hablaba de anzuelos, ya se hablaba de cuerda, ya se hablaba de arpones. ¿Por qué, hermano, todas las cosas que el hombre tiene aquí, los utensilios, las cosas que se usan, incluso como esto que dice cuchillo, arpón? Porque acuérdese que aquí menciona el anzuelo. Aquí lo menciona el Señor mismo, le está hablando y le dice, tú vas a sacar a Leviatán con anzuelo o con cuerda, dice, que le eches en su lengua. ¿De qué está hablando? Mire,
Qué tremendo, hermano, que desde aquel entonces ya se habló esta escritura. Como el libro de Job es uno de los libros que yo digo, qué tremendo cuando uno lo lee con entendimiento, hermano, porque ahí ya hablaba de que, por ejemplo, dentro del centro de la tierra es como un fuego, y la gente descubrió eso mucho tiempo después, que la tierra es redonda. Ya hablaba ahí en Job, tantas cosas que habla la escritura, hermano, ahí en Job, que a veces la gente no se da cuenta de las cosas que hablaba, pero es uno de los libros más antiguos. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, que habla de anzuelos, habla de cuerda, habla de arpones. ¿Y de dónde viene todo esto? Estos utensilios, las cosas que nosotros usamos aquí en la tierra. Sepa, hermano, que cada una de las cosas son sombra de cosas celestiales. Incluso de la silla donde se está sentando es una sombra de algo celestial. La Biblia que usted tiene es la sombra de libros celestiales. Todas las cosas de la tierra, hermano, tienen su origen en los cielos. Todo es una sombra. ¿Por qué el Señor le menciona los anzuelos? ¿Usted cree cómo serían los anzuelos de aquel entonces, hace aproximadamente 4,500 años, 5,000 años atrás? ¿Cómo serían los anzuelos? ¿Cómo sería la cuerda y de dónde la sacaban, esa cuerda que menciona ahí? ¿Cómo eran los arpones de los pescadores? Ahora, sigue diciendo, mire, es lo que le estoy diciendo. Dice, jugarás con él como pájaro o lo atarás, dice, para tus niñas. Y entonces aquí vuelve a mencionar la palabra jugar. ¿Por qué dice jugar? Porque mire, es la misma porción. Le dice, lo vas a sacar y vas a jugar con él. Entonces nosotros vemos que esta palabra, una vez más, la palabra jugar mencionada, como leíamos allá en Isaías, es la palabra que quiere decir divertirse. ¿Qué quiere decir jugar? ¿Qué quiere decir, hermano amado? Sí, estar entretenido en algo, pero como una diversión. Ahora, dice, aquí le pongo también el número 2, el deporte de la cetrería, que es aquellos que capturan las aves, mayormente a los halcones, porque dice ahí, jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas. Aunque no quiero meterme más a fondo ahí porque hay otras cosas ahí importantes también, pero mira, aquí otra vez vemos la palabra jugarás y vemos otra palabra diferente del hebreo, sakyah, que quiere decir reír, que quiere decir jugar, que quiere decir alegre, que quiere decir también incluso danzar, que quiere decir divertirse, porque usted sabe que la palabra de Dios, cuando hace referencia de la danza, dice, has cambiado mi lamento en baile. Y sabe que cuando nosotros danzamos, hermano, también uno se puede divertir, porque la palabra hebrea, ese es el origen de la palabra. Es decir, jugar, la palabra jugar también está hablando de danzar, como usted lo ve ahí en el diccionario Strong, ve que quiere decir divertirse, pero también quiere decir danzar. Por eso cuando nosotros danzamos, mire, hay diferentes maneras de danza, pero muchas veces la gente hasta se escandaliza si uno como que se ve que se está divirtiendo. Puede ver a alguien y no, mira, está como divirtiéndose ahí. Pues ¿qué quiere que haga? Si la escritura dice que es divertirse, es danzar, es lo mismo, está hablando de la misma palabra. Así que si nosotros danzamos para el Señor, igualmente nos podemos gozar, nos podemos deleitar, nos podemos, hermano, divertir en lo que estamos haciendo, porque la palabra misma nos está enseñando que la palabra hebrea, hermano, tiene ese significado. Ahora también, segundo libro de Samuel 22:11 dice, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Número 3, el deporte de cabalgar, sea un vehículo o caballo, etcétera, como lo dice en la definición de la palabra en hebreo. Cuando dice que el Señor cabalgó sobre un querubín y voló, imagínese, hermano, es que es como le digo, a veces la gente piensa que todo allá está así, que no hay nada, y que el Señor anda ahí, a lo mejor que nada más está sentado ahí esperando a ver cuándo le dice el Padre, pues ya ve, hijo. No, hermano amado, hay tanta actividad en el cielo, hay tantas cosas que están pasando. Incluso la palabra del Señor nos enseña que el Señor cabalga, hermano, que Él cabalga sobre los querubes, que cabalga sobre los querubines, dice, y voló sobre las alas del viento. Y la palabra hebrea es rakab para esto, cuando dice ahí que cabalgó, pero quiere decir montar algo, animal o vehículo, dice el diccionario.
es montar algo, sea un animal o un vehículo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que de ahí se toma el origen de montar algo, de cabalgar sobre algo. Es decir, los caballos, usted ve que no es algo terrestre, obviamente los cuerpos son un poco diferentes, pero usted ve caballos del cielo cuando dice, y vi que salió un caballo de tal color, y vi que salió uno que cabalgaba. ¿Cabalgan en el cielo o no? O nada más vamos a tomarlo así como que no, pues esto sí lo creo y esto no lo creo, esto sí lo creo, y acá en Apocalipsis lo veo simplemente como algo representativo. Entonces, qué importante es, hermano, siempre entender en su totalidad lo que la Escritura nos menciona, lo que nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en Job 9:8, Él solo extendió los cielos, dice, y anda sobre las olas del mar, hablando igualmente del Señor. Es decir, el número 4, deporte de andar sobre las olas. ¿Sabe que es la gente que anda sobre las olas? No, ¿de dónde sacaría la idea? Mire, pregúntele al que está solo, ¿de dónde sacarían la idea de andar ahí sobre las olas? A lo mejor en la antigüedad la gente diría, ay, están locos, ¿para qué andan ahí sobre las olas? Pero la palabra del Señor incluso dice que Él anda sobre las olas del mar. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, de que el origen de las cosas que hoy incluso el hombre hace en la tierra no fue inspirado en ellos mismos, sino que algo, hermano, inspiró en el espíritu de ellos lo que están haciendo, porque la Escritura lo menciona. Él solo, dice, extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y la palabra andar ahí es darak, que quiere decir pisar, caminar sobre, quiere decir encaminar, quiere decir guiar, quiere estar sobre, pisar, pasar. Eso es lo que quiere decir. De tal manera, hermano, que nosotros lo vimos incluso cuando Jesús estuvo en la tierra, que Él caminó sobre las aguas. ¿Por qué caminó sobre las aguas el Señor? ¿Por qué lo hizo, hermano? ¿Por qué caminó Él sobre el agua? ¿Cuál era el propósito de hacer eso? ¿Cree que lo hacía nada más para que lo vieran y que dijeran, ay, mira, el Señor puede caminar sobre el agua? Porque hoy en día, por ejemplo, no quiero comentar mucho de esto, pero hay libros, por ejemplo, hermano, que existen, rollos, que encontraron de donde se hizo la Biblia. Si hay Biblias, por ejemplo, que usted puede comprar, una de ellas yo por ahí la tengo, donde antes de Génesis está grande, hermano, así una explicación de los rollos del Mar Muerto. No sé si usted conoce de esos rollos, que de hecho no tiene mucho que fueron encontrados, pero aquí lo terrible es que dice más cosas que lo que dice la Biblia que nosotros tenemos, y ahí lo explica. Yo tengo una de esas, la versión Reina Valera 1960, de los rollos que les llaman los rollos Qumran, le llaman, y son los rollos del Mar Muerto. Ahora, si usted lee lo que ahí, la explicación que le dan en esas Biblias, mire, un día se la voy a traer, si usted no conoce la historia de los rollos del Mar Muerto, y usted se va a dar cuenta de cosas tremendas, hermano, que menciona ahí. Por ejemplo, una de esas cosas que mencionan, que ya no las quisieron añadir porque les parecieron un poco exageradas, que cuando Simón, ¿sí se acuerda de Simón el Mago? Que cuando Simón el Mago se confrontó con Pedro, incluso en los rollos del Mar Muerto dice que empezó a volar, Simón, y se confrontó, con ¿sí fue con Pedro o fue con Pablo? Ya se me fue ahorita. Fue con Pedro, ¿verdad? Que se confrontó con él, y entonces que hasta voló, que se levantó en el aire y empezó a volar, y eso está en los rollos que encontraron, que empezó a volar como para que la gente lo viera y dijera, está más poderoso, porque era un mago, es más poderoso que esto. Y fue cuando entonces ahí empezó a reprenderlo el apóstol Pedro. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano amado, a veces nosotros vemos cosas en la Escritura, pero no entendemos la magnitud en lo que está hablando, porque hay cosas más grandes. Porque le decía yo, ¿por qué caminó Jesús sobre el agua? ¿Por qué caminó el Señor sobre las aguas? ¿Cuál fue el propósito de eso? Para que lo vieran sus discípulos, para que supieran ellos qué era lo que estaba haciendo. Porque acuérdese que Él caminó, pero su forma corporal
no era en su totalidad, porque acuérdese que cuando lo vieron, ¿qué fue lo que dijeron? Es un fantasma. ¿Cómo lo verían que pensaron que era un fantasma? Me imagino que no estaba en su totalidad, hermano, en ese momento, al estar estableciéndose y caminando sobre el agua en esa forma, no era una forma totalmente como era él, humana. Entonces, hermano, hay una enseñanza detrás de todo esto. Ahora, ¿a cuántos de los que están aquí les gusta jugar algún deporte? A ver, pregúntale a la que está a su lado. ¿Sí te gusta jugar algún deporte, hermano? ¿Qué es lo que obtienes al jugar algún deporte? ¿Cómo terminas después del deporte? Mire, porque hay gente que le gusta jugar, pero ¿cómo se termina? ¿En armonía o peleados, como amigos o como archienemigos? También hay consecuencias de no saber jugar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el pueblo jugaba, hermano, el pueblo de Israel. Ese pueblo jugaba allá en el desierto. Dice Primera de Corintios 17: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, mire, de picnic, pero ¿qué más hizo? Se levantaron a jugar. Revíselo en su escritura, si no lo ha visto. El pueblo se salió de picnic, hermano, allá andaba en el desierto, pero se levantaron a jugar. Ahora, ¿por qué fue escrito esto? Miren, nos sigue explicando la escritura. Dice la palabra ahí, cuando dice jugar, cuando dice aquí que se levantó a jugar, es la palabra griega, porque obviamente el Nuevo Testamento ya no es en hebreo, sino en griego, y dice que ahí la palabra jugar es paiso, que quiere decir hacer deporte. Como muchacho, jugar. Entonces la Escritura nos enseña que cuando el pueblo de Israel en el desierto, porque imagínese, hermano, ¿usted cree que no se iban a aburrir de estar ahí todo el día en el desierto? No, por eso la Escritura dice que se levantaron y jugaba. El pueblo de Israel ahí en el desierto jugaba, pero este es el problema que le decía, hay que saber, hermano, cómo jugar, porque si uno no sabe, entonces se mete en problemas. Mire, pero sí hay, como le digo, parámetros de hacer deporte sanamente y deporte que nos lleva también a pecar. Ellos se levantaron a jugar, pero pecaron. Porque mire, dice Primera de Corintios 10:8, ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Número uno, el deporte, si no se practica adecuadamente, puede llevar a la gente a fornicar, porque ahí conocen personas, ahí tienen aquella relación, aquella comunicación, y si no cuidan, hermano, lo que están haciendo, se puede llegar a una fornicación. Entonces nosotros vemos que el Señor dice, cuando ustedes cuando jueguen no lo hagan como ellos lo hicieron. Mire, Primera de Corintios 10:9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Número 2, es la misma porción que estamos leyendo, mire. Se la vuelvo a regresar. Primera de Corintios 17 es. Y luego nos vamos aquí al 8. Verso 8, es la misma porción, estamos hablando de lo mismo, para que no piense que me fui a otra cita para decir ni forniquemos, ni haga. No, está hablando de la misma cita y nos dice que cuando ellos se levantaron a jugar, el problema que fue, hermano, de que estaban haciendo deporte, es de que en ese mismo juego, después el mismo juego los llevaba a fornicar. Y después también los llevaba a tentar al Señor, versículo 9. ¿Por qué? Porque cuando las personas, hermano, usted sabe que empiezan a pedir tal vez el ganar, hermano, hasta en oración hay gente. Mire como esas imágenes que está ahí de esa niña que dice, gracias Dios, Perú campeón sudamericano de vóley. Y hay gente, mire, a lo mejor a usted le puede parecer gracioso, pero hay gente que hasta ora, hermano. Me atrevo a decir que hay gente que hasta ayuna. Señor, voy a levantar este ayuno, que gane el América, que gane el no sé qué. No, hombre, hermano amado. Y tientan al Señor. Mire, imagínese cómo será esa oración llegando ante el Padre, hermano, de alguien que está orando, ayunando, porque un equipo gane. Qué tremendo, hermano. Porque, le digo, hay gente que así, hermano, tienta al Señor. Mire, a mí, usted sabe que a mí como pastor, hermano, yo no tengo nada en contra del deporte,
Yo he enseñado esto varias ocasiones, pero hay pastores que cuando hay un partido, hermano, de esos que la gente dice que no se pueden perder, hasta se traen las televisiones a la iglesia, unas pantallonas, hermano, ahí para ver el partido. Ahora no va a haber culto, hermanos. ¿A poco, pastor? No, vamos a ver el juego de México contra Estados Unidos, México contra no sé qué. En las iglesias, hermano amado, se ponen a ver el partido ahí todos juntos. Ahora, que lo pudieran ver después del culto, bueno, pero verlo, hermano, cancelar el culto para ver un partido, porque recuérdese que muchos de esos partidos son a las horas cuando son los cultos, y pues la gente a veces ni va, hermano, por estar viendo esos cultos. Pero también dice el versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, dice, y perecieron por el destructor. Número 3, si el deporte no se juega de la manera correcta, lleva a la murmuración, lleva a que la gente hable mal de otro y esté molesta y hable mal de los demás. Mire, antes cuando estaba yo aquí en la fraternidad, cuando iba con los pastores cada lunes, me recuerdo que tenían equipos en las iglesias y me decían, David, ¿cuándo te vas a hacer tu equipo para ir a jugar con nosotros? Y pues a mí nada más me daba risa, dije, pues es que en la iglesia casi no veo yo que haya gente que le guste, así también que sea muy fanático de jugar, pero se reunían después creo eran los domingos cuando se reunían, y jugaba una iglesia contra otra iglesia, ahora va a jugar la iglesia tal. No, hombre, hermano, yo la risa los lunes, porque a veces había pastores que ya se andaban peleando, hermano, en los partidos. A veces de repente por ahí le daban un patadón, hermano, a un pastor, y cálmate porque soy pastor, y allí se armaban problemas. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado. A veces iglesias salían, hermano, peleadas por un juego, hermano, de fútbol. Nada, es que esos hermanos juegan bien feo y que juegan sucio y que y salían hasta mal, hermano amado. Mire, ¿para qué va a jugar uno si va a estar saliendo mal con la gente? Entonces ese no es el propósito de la diversión, del juego, del deporte. Y dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, nos está diciendo, para ustedes fue escrito, pasó como un ejemplo para que ustedes tengan cuidado de las cosas que pueden pasar cuando uno no toma en cuenta lo que puede pasar. ¿Qué podemos perder, hermanos, si no hacemos deporte como debe ser? El mismo mundo puede utilizarnos para burlarse de nosotros. Si caemos por andar con personas, hermano, que no debemos, podemos ser burla de los del mundo. Porque mire, si a usted le gusta el deporte, ¿cuántos sí les gusta, hermanos? O ir a ver, o estar ahí. Mire, ahí muchas veces, aun cuando juegan los cristianos, siempre hay del mundo también, va a haber uno que otro ahí del mundo, va a haber malas palabras, a veces va a haber hasta cerveza, va a haber cosas ahí, llegan y los jugadores a veces se llevan hasta sus, ¿cómo se llama? Sus 6 de cerveza, y ahí están con sus cervezas tomando y platicando y todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto, para participar esto? Porque si nosotros nos metemos, hermano, con la gente del mundo en esa área, lo pueden a uno jalar a cosas indebidas. Recuérdese la vida de Sansón. Dice, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Mire, eso es otra manera de diversión. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete, dice, delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Sepa que si nosotros nos mezclamos y no tenemos cuidado con la gente del mundo, ellos nos pueden utilizar como juguete, hermano, como un juego, viendo. ¿Por qué? Porque siempre, si la gente sabe que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios, y usted está siempre le van a estar echando, le van a estar aventando. Si hasta en el trabajo, hermano, a uno le pueden estar diciendo, ay sí el santo, ay sí el aleluya, ay sí el esto. Y entonces, hermano, es importante cuidarnos. Ok,
Cuando nos comprometemos en el mundo, mire, número uno, nos quitan la visión de lo que Dios quiere, nos quitan la fuerza que Dios nos dio, nos quitan la consagración que teníamos, y número cuatro, nos usan como juguete. Esas son las consecuencias, hermano, de que nosotros empecemos a estar en las cosas del mundo. Nos quitan la visión de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, no, es que tengo juego, es que tengo partido el domingo, y entonces mejor se van al partido y ya no vienen al culto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, ya voy terminando, hermanos. Proverbios 8:30 dice, esto me lo brinco porque si no me voy a alargar más ahí. El propósito de los deportes, hermano, es estar en armonía y que la presencia de Dios esté en medio nuestro. Ese es el propósito. Primera de Corintios 9:25 dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio nosotros, dice, luchamos por recibir un premio que no se marchita. Así que nosotros, por eso estamos peleando, hermano. Nosotros no queremos, gloria a Dios, y Dios nos bendice con cosas aquí en la tierra, pero eso no es lo que buscamos. Buscamos una corona celestial. ¿Cuántos dicen amén? Buscamos algo que no se termina. Mire, los equipos que juegan aquí en el mundo tendrán alguna gloria y podrán ser levantados, pero se mueren y pasan las cosas y se van al olvido, hermano. Pero dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie, por favor.